De manera que ahí es que yo descanso, o sea, ahí es que yo entiendo que los dominicanos es que valoran, no lo están valorando de que los precios. Decía uno de los líderes opositores que el presidente miente cuando dice que bajaron los precios, bajó la inflación. ¿Cómo tú lo interpretas eso? Él quiso decir que no es verdad, porque los precios no han bajado, siguen subiendo. Es que la inflación jamás desaparece. La inflación siempre es una economía, todos los años, salvo que no esté una crisis, hay una situación de que los precios se caen por una caída de la demanda, que es peor. Inflación siempre habrá, lo que se está tratando es que la inflación sea dentro de un rango meta, que es lo que más o menos todos los países tienen, oscilan entre un 1, un 2, un 3, un 3,5, y no como tuvo en un 10, un 9 y pico. Claro. Pero en todas partes del mundo la inflación llegó, en Europa llegó a 11, en países de América Latina a 12, a 15, a 150, a 300 en Argentina. En Argentina, eso lo iba a comentar. Como lo que estamos hablando es de que la inflación, el país logró mover la inflación de un 9 y pico por crisis externa, porque esa es otra. Entendamos que todos esos problemas que surgieron en los últimos 2 años, que subió la tasa de interés, que subió la inflación, que la economía se contrajo que el año pasado, todo eso es efecto de factores externos. Claro. No internos. Aquí no ha habido crisis. Aquí ha habido crisis interna. No, es cierto. Cuando yo le escucho hablar, yo recuerdo una campaña de uno de esos partidos del pasado que decían: nosotros dejamos el gas licuado de petróleo a tanto. Entonces yo le decía, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es campaña con los reformistas que lo dejaron más bajito que todo, porque la inflación siempre es algo que no se puede frenar. Ahora, hay quienes la manejan mejor, y usted entiende, maestro, que este ha sido uno de los gobiernos que más ha sabido torearla. Ha tenido que torear mucho porque le tocó comenzar una gestión en plena pandemia, en una plena pandemia. Terrible, a nivel mundial. Después, cuando ya veníamos más o menos, que en el 2021, el país fue de los primeros que logró superar esa situación y logró un salto increíble, de un crecimiento del 2 y pico %. Viene a principios del 2002 la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí todo se fue al carajo. ¿Ustedes no se acuerdan que el petróleo llegó a $130 el barril? 130 y pico dólares. Eso derrumbó todo. O sea, creó una crisis mundial que también nosotros recibimos. O sea, que hemos estado, este gobierno se ha estado desenvolviendo de crisis en crisis. Así es. El año pasado, obviamente, la situación se normalizó, ya, pero todavía la guerra está ahí. Hay otro frente de guerra en el Medio Oriente que está afectando el canal de Suez en el Golfo Pérsico, está haciendo los barcos atacados y los fletes están subiendo de precio otra vez. Wow. Siempre hay situaciones externas que nos afectan. Entonces, es obvio que manejarse en un ambiente así, tan difícil. Mira Haití. El tema de los vecinos. Eso iba, don Lois. Tú sabes lo que es tocarle también, aparte de la pandemia, aparte de la guerra, tú tenés que enfrentar una situación como la de Haití, que ha implicado un gasto tremendo en el área militar. En el área militar, presupuesto la construcción del muro. De las Fuerzas Armadas ha tenido que incrementarse casi el doble para poder proteger nuestra frontera. Son muchas coyunturas y dentro de todo eso yo creo que ha habido un manejo bastante prudente, bastante eficiente de la política monetaria, de la parte fiscal, de la confianza. La inversión extranjera ha estado aumentando, aún en esas circunstancias ha estado aumentando. El turismo ha roto récord. Por eso yo digo que transparencia, confianza y seguridad jurídica, con eso solo, el presidente pudo haber hecho un discurso el 27 de febrero y no decir más nada.